Mañana. Vámonos al libro de Génesis, capítulo 44. Génesis 44. Vamos a leer, del 1 al 13. Alternadamente, hermanos, yo leo el primero, ustedes el segundo y concluimos juntos en el número 13. Génesis 44, del 1 al 13. ¿Lo hallamos, hermanos? Gloria al Señor. Yo leo el primero y ustedes el segundo y concluimos juntos en el 13. Mandó José al mayordomo de su casa, diciendo: llene de alimentos los costales de estos varones, cuanto puedan llevar, y pone el dinero de cada uno en la boca de su costal. Y pondrás la copa de plata en la boca del costal del menor con el dinero y de trigo, y así lo hizo como dijo Jesús. Venida la mañana, los hombres fueron despedidos con sus asnos. Habiendo ellos salido de la ciudad de la que aún no se habían alejado, dijo José a su mayordomo: levántate y sigue a esos hombres, y cuando los alcances, diles: ¿por qué habéis vuelto mal por bien? ¿Por qué habéis robado mi copa de plata? No es esta, dice, no es esta el que bebe mi señor, y por lo que suele adivinar, habéis hecho mal en lo que hiciste. Cuando él los alcanzó, les dijo estas palabras. Y ellos le respondieron: ¿por qué dice nuestro señor tales cosas? Nunca tal haga a tus siervos. He aquí el dinero que hallamos en la boca de nuestros costales te lo volvimos a traer desde la tierra de Canaán. ¿Cómo pues habíamos de hurtar de la casa de tu señor plata ni oro? Aunque de tus siervos a quien fuere hallado la copa, que muera, y aún nosotros seremos siervos de mi señor. Y él le dijo: también ahora sea conforme a vuestra palabra, aquel que en él se hallara será mujer, y vosotros seréis sin culpa. Ellos entonces se dieron prisa, y derribando cada uno sus costales en tierra, abrió cada uno el costal suyo. Y buscó desde el mayor, comenzó a buscar a la menor y una costal de Benjamín. Juntos, entonces ellos rascaron sus vestidos y cargó cada uno su asno y volvieron a la ciudad. Bendito Dios, en este momento, Padre, venimos delante de tu presencia. Primeramente, Dios, dándote gracias por todas las bendiciones, Señor, que usted ha derramado sobre nosotros. En este momento vamos a compartir esta enseñanza. Espíritu Santo, toma control de mi boca, de mi lengua, que yo venga a hablar palabra conforme su voluntad y no conforme la mía. Yo me pongo en tus manos y que tu Espíritu Santo venga y administre en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Tome asiento, hermanos. El tema en esta mañana: José se reconcilia con sus hermanos. Aquí hay un tema importante, hermanos: la reconciliación. Aquí vemos un tema importante, hermanos, que debe acontecer en cada familia: la reconciliación. Conociendo a Dios, teniendo el temor de Dios, hermanos, tenemos que buscar siempre la reconciliación. Es el tema. José se reconcilia con sus hermanos. Dios quiere que las familias terrenales y la familia de Dios estén unidas en torno a su palabra. Esto es lo que Dios quiere del pueblo. Como familia y como familia en Cristo, siempre estemos unidos, deseando lo mismo, anhelando lo mismo, que no haya tristezas, que no haya celos, que no haya corajes, que no haya irritaciones entre uno y otro, que siempre haya esa paz a la cual Dios nos concede. El texto dice: por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos y consolados, sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Dos palabras o tres aquí: tened gozo, perfeccionaos, consolaos y sed de un mismo sentir y vivid en paz. Esto es lo que Dios anhela de su pueblo. Esto es lo que Dios está anhelando de nosotros: que tengamos gozo, que nos perfeccionemos, que nos consolemos, que seamos
en un mismo sentir y vivamos en paz. Y la paz de Dios y el amor de Dios estará con vosotros siempre. Esto es lo que Dios anhela, hermanos, de usted y de mí. Que siempre haya esa comunicación, esa paz, esta armonía. Que nuestra prioridad sea estar bien delante de su presencia. Esto es lo que Dios anhela. La reconciliación puede ser un proceso largo, hermanos. Usted recuerda, hermanos, José era un jovencito, 16 años, cuando es vendido, hermano, a Egipto. A veces no entendemos el proceso, a veces no entendemos la situación, pero al pasar de los años tenemos que entender lo que Dios está haciendo sobre nuestras vidas. Aquí vemos, hermanos, el proceso largo para que llegara la reconciliación de José con sus hermanos. Los hermanos de José viajaron a Egipto para comprar grano durante el gran tiempo de hambruna. Había hambre en la ciudad alrededor. Recuerden, Dios lo había revelado a un líder pagano. Tuvo que venir José a darle la interpretación de este sueño. Usted recuerda la historia. José tenía el sueño que venían, hermano, las estrellas, el sol y la luna se postraban sobre él. Y no entendieron. ¿Acaso tus hermanos, tu padre y tu madre, nos vamos a postrar ante ti? Así le dijo su padre. Pero eran los sueños de José y era muy joven y no entendía. Pero al final de la historia, cuando llega esta reconciliación, ¿qué vienen a hacer tus hermanos? Se postran ante José. Ellos no sabían que era José, pero sin embargo ellos se postran ante él. Así como el sueño que había tenido José. Y después manda a buscar a su padre, que venga juntamente con él. Pero yo quiero que veamos aquí, José los trató con dureza al principio. Al principio los trató con dureza. Los hermanos, luego con mucha amabilidad, sin saber, los hermanos llegaron a la conclusión de qué terrible acto de vender a José como esclavo les había traído este problema. Ellos tenían que reconocer el error que habían cometido. José tenía que enseñarles el error que habían cometido. Se sintieron mal. Este viene por castigo, dice, lo que le hicimos a José. Ellos miraban como consecuencia a la situación que ellos habían hecho antes. Ahora debían apartar a Jacob y a Benjamín. Jacob ya había perdido a José. Ahora le iban a quitar también a Benjamín, el hijo más pequeño. Porque recuerda, cuando ellos venden a José, no le tocaban el corazón. Hubo uno de ellos solamente que dijo, échenlo a la cisterna, pero él planeó sacarlo después. Pero cuando él regresó, ya lo habían vendido a los ismaelitas. Ya no estaba José en la cisterna. Y entonces todos juntos tuvieron que mentirle a su padre que había sido devorado por un animal salvaje. La mentira, el engaño. Entonces, cuando ellos le piden, o José le pide a Benjamín, el más pequeño, ellos quisieron quería José ver la reacción de ellos. Porque cuando José no les importó lastimar a su padre. Pero cuando Benjamín fue diferente. Ellos dijeron, si no volvemos con nuestro hermano más pequeño, nuestro padre va a morir de tristeza. Ya había trabajado en ellos, ya el corazón de ellos ya no era el mismo. Ya había cambiado. Habían aprendido una lección. Dice, sin embargo, a su regreso José los trató con una bondad excepcional, preparando un emotivo banquete para ellos. En medio de este relato,
se plantaron la semilla de la reconciliación. Esto es lo que hace falta en el ser humano. Aprender a perdonar y reconciliarse con su hermano, con su familia, con su hermano en Cristo. Esto es lo que Dios quiere de nosotros, que nos reconciliemos con aquellos que hemos estado separados por años. Si alguien, hermanos, toda familia, hermanos, hay desacuerdos, y en toda familia a veces hay separación y se necesita esa reconciliación. No sea vencido, como dice Romanos 12:21. No sea vencido de lo malo, sino venza con el bien el mal. A José le habían hecho un mal, y José no pagó a sus hermanos con otro mal. Al final los perdonó y se reconcilió con ellos. Normalmente nos enfocamos en la primera mitad del versículo, pero la segunda puede ser más difícil. José tuvo la oportunidad de vengarse, sin embargo optó por devolver el mal con un bien. Esto es lo que Dios quiere de nosotros. Aquel que no te quiere, bendícelo. Aquel que te desprecia, envíale bendición. La Biblia dice en el libro de Romanos también que ascuas amontonará sobre su cabeza. Juicio por no perdonarte. Tú buscas el perdón, Él te hace un mal y tú le haces un bien. Y Él mismo se va cargando su propio juicio por no aprender a perdonar. Porque Dios nos dice claramente que si nosotros aquí no nos podemos ver, no podemos ver a Dios. Si entre nosotros no hemos aprendido a perdonarnos, no podemos recibir el perdón de Dios. Tenemos que aprender a perdonarnos nosotros mismos para poder recibir el perdón de nuestro Dios. Yo busco el perdón de Dios, pero yo tengo que reconciliarme con el que me rodea. Si yo no me reconcilio con el que me rodea, no puedo recibir el perdón de Dios. Yo tengo que aprender a perdonar. Esta lección, hermanos, es reconcíliate, perdona. Y hay gente, hermanos, que nos trata mal. Hay gente que trata de humillarte. Hay gente que trata de avergonzarte, hacerte quedar mal. Pero sin embargo, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Declararle bendición a su vida. Apto para devolver el mal con bien, restaurando así relaciones familiares que parecían irremediablemente rotas, e impulsando la historia de los judíos, el pueblo elegido de Dios, hacia su preciosa promesa. Empieza en el 44:1. Mandó José al mayordomo de su casa diciendo: llena de alimento los costales de estos varones, cuanto puedas llevar, y pon el dinero de cada uno en la boca de sus costales. En otras palabras, era para acusarlos de ladrones. Cuando José y sus hermanos concluyen el gran banquete de José, les ha preparado. Ellos creen que regresarán a Jacob con grano y con su amado hijo, el más pequeño, Benjamín. Pero José tiene otros planes de instrucción a su mayordomo o administradores de palacio, de plantar la copa de plata personal de José en el costal de Benjamín. Ahí fue la prueba más dura para sus hermanos. José estaba preparando el escenario para que los hermanos enfrenten el mismo dilema que enfrentaron con él. En otras palabras, le estaba dando un recordatorio de lo que ellos habían hecho con José,
al poner la copa de José en el costal de Benjamín, el hijo más pequeño y hermano de José, para hacerle recordar la escena que hicieron con él cuando fue vendido a Faraón, a los ismaelitas y luego a Faraón. José estaba preparando el escenario para que los hermanos enfrentaran el mismo dilema que enfrentaron con él. ¿Abandonarían a Benjamín como lo hicieron con José? Es la pregunta. José quería saber que si iban a abandonar también a Benjamín como lo habían hecho con él. Esto es la interrogante de José. Quería ver qué había en el corazón de sus hermanos. Pronto el mayordomo los alcanzó y los acusó de robo, afirmando que es la copa que José usaba para adivinar el futuro, cuando es ellos lo que ellos dijeron, pero José no adivinaba. Dios le revelaba a José los sueños y la interpretación de cada uno de ellos. Ellos no entendían porque no conocían a Dios. Y como no conocían a Dios, ellos decían que era la copa con que adivinaba José. Pero sin embargo, José recibía la revelación de parte de Dios. Los hermanos habían sido honestos con José y los demás funcionarios. En su primer viaje a Egipto, el dinero que habían pagado por el grano había sido devuelto a sus costales, haciéndoles parecer ladrones. Y por esto se preguntaron si Dios los estaba juzgando. Ellos mismos se preguntaron, ¿Dios nos está juzgando por lo que hicimos con José? Pero había devuelto ese dinero ahora y se cuestionaba su integridad. E hicieron un juramento que conlleva terribles consecuencias. Para su horror, la copa fue encontrada en el costal de Benjamín, el amado hijo menor de Jacob. Por su juramento se convertiría en esclavo en Egipto. Ellos juraron que no había nada, pero sin embargo José les había puesto una trampa para descubrir qué había en el corazón de ellos. Si era el mismo sentimiento que tenían cuando entregaron a José, si era el mismo sentimiento que tenían para entregar a Benjamín, el amado hijo menor de Jacob. Por su juramento se convertiría en esclavo en Egipto. La injusticia que había infligido José ahora estaba sobre Benjamín y el corazón de Jacob se rompería. Ya había perdido José y ya no estaba preparado ni fortalecido para perder a Benjamín también. Entonces aquí viene la súplica de los hermanos. Y ahí puede ver José la diferencia cuando lo entregaron a él y cuando ahora tenían que entregar a Benjamín. Ahora vieron, ellos mismos se inclinaron, ellos mismos suplicaron. Si vemos el 14, dice, vino Judá con sus hermanos a casa de José, que aún estaba ahí, y se postraron delante de él a tierra. Se postraron delante de él a tierra. ¿Qué había sido el sueño de José de jovencito? Que sus hermanos se postraban hacia él y no podían entender o no querían captar lo que Dios tenía preparado para José. En ese momento no entendieron, hicieron ellos lo que pensaban que estaba bien. Pero al final de la historia, José reacciona y los perdona porque dice que Dios los usó para que él fuera vendido, para después él salvar la vida de ellos. José pudo entender que la maldad de sus hermanos al final se convierte en bendición. Y esto es lo que tenemos que entender. A veces pasamos por tiempos difíciles, a veces pasamos por escasez, a veces pasamos por tristezas, a veces pasamos por desalientos, pero solamente es una prueba. Dios tiene algo grande para nosotros, pero sin embargo tenemos que pasar la situación para recibir el premio.
¿Qué hace el atleta? Corre, se cansa, persevera y llega a la meta para alcanzar una corona. No se la dan, tú la mereces. Tiene que luchar por ella. ¿Para qué? Para aprender a valorar lo que ha ganado. Y esto es lo que pasa con nosotros. Tenemos que aprender a valorar lo que Dios nos ha dado, hermanos. ¿Qué es lo que sucede? Cuando todo lo recibes a manos llenas así, sin sufrir, sin batallar, no valoras. Pero cuando algo te cuesta, cuando algo batalla para conseguirlo, tú valoras, tú aprecias lo que has adquirido. Nos tiene que costar para valorar. ¿Por qué la mayoría no acepta el sacrificio de Cristo en la cruz? Porque no les costó a ellos, no les dolió a ellos. Y la mayoría no valoran el gran sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Porque a ellos no les costó, a ellos no les dolió, ellos no sufrieron y no han aprendido a valorar el gran sacrificio que hizo Jesús en la cruz para perdonar nuestros pecados y salvar nuestra alma. La mayoría tiene que aprender a valorar lo que tiene y le tiene que costar. Cuando los hermanos son traídos ante José, se postraron ante él en un acto de humillación y reconocimiento de su autoridad. ¿A paso nosotros los mayores nos vamos a presentar ante ti, nos vamos a doblar sobre ti? Es lo que pensaban cuando tuvo el sueño José. Pero sin embargo ahora estamos viendo que ellos mismos se humillaron y reconocieron la autoridad de José. José respondió: ¿no sabéis que un hombre como yo sabe adivinar? José no practicaba la adivinación, por lo que estaba estableciendo que tenía poder absoluto sobre ellos. Solo podían suplicar misericordia. Es todo lo que podían hacer, suplicar misericordia. Es todo. Estaban ante José, el hombre segundo del faraón, con todo el poder y toda la autoridad. Judá habló y admitió que esa terrible situación parecía un castigo divino por su pecado. ¿Qué hace Judá? Reconoce ante José y le dice: esta situación parece ser un castigo de parte de Dios por mi pecado, por lo que había hecho con José. Cuando dijo que todos ellos regresaban a ser sus esclavos, estaban reconociendo su culpa anterior. Dijeron: seremos tus esclavos. Estaban aceptando la culpa, su pecado, su maldad, su desobediencia. Y esto es lo que hace falta en el hombre hoy en nuestros días, la humanidad. Reconocer que somos faltosos. Reconocer que somos desobedientes. Reconocer que le hemos fallado a Dios. Pero la vanidad, el orgullo, la vanagloria no nos deja humillarnos. ¿Qué van a pensar de mí? No importa lo que piense el hombre. ¿Qué piensa Dios de mí? Esto es lo que me interesa a mí. No lo que piense usted. ¿Qué piensa Dios de mí? Yo tengo que humillarme. Yo tengo que reconocer que soy humano y fallo. Pero Dios está dispuesto a perdonar. Y muchos hermanos no quieren humillarse por el qué dirán, qué van a pensar de mí. Yo le digo una cosa: preocúpate por lo que piense Dios de ti y no por lo que piense la gente de ti. Es necesario preocuparnos por lo que Dios piensa de nosotros. Esta situación se había convertido en una consecuencia de lo que había sucedido con José años antes y nada tenía que ver con la copa. Él solamente quería recordarles la situación de su pasado.
José contrarrestó que sería injusto hacerlos esclavos. Solo el culpable, Benjamín, se quedaría. Ustedes se van. Solamente Benjamín se queda. El resto podría volver con su padre en paz. José sabía que la paz sería posible si Benjamín se quedaba. José lo estaba obligando a revivir eventos anteriores. Lo que habían vivido Jacob y sus hijos cuando José había sido vendido. Ahora estaba el lugar Benjamín. Judá procedió a relatar todo lo que había sucedido, enfocando a su padre. Dejar a Benjamín le causarías un dolor indescriptible. Y eso no sintieron cuando fue vendido José. Pero con Benjamín, el corazón de ellos era diferente. Tal vez los golpes de la vida, los problemas, la necesidad, el hambre, los había hecho reaccionar. Dejar a Benjamín le causaría un dolor indescriptible. Años antes no se habían preocupado por su padre ni por José. Verdaderamente habían cambiado. Verdaderamente los hermanos de José habían cambiado. El corazón de ellos no era el mismo corazón malvado, vanidoso y orgulloso cuando vendieron a José. Esto es, cuando Judá y sus hermanos se humillan ante José, pidiendo misericordia, que los hagan a ellos como siervos y dejen ir a Benjamín. Pero sin embargo José le dijo, Benjamín se queda como siervo y ustedes se van. Él es el culpable, él tenía la copa. Y aquí podemos ver, hermanos, el cambio de sus hermanos. José solamente estaba viendo la reacción de ellos. José no quería venganza. José quería reconciliación. José quería volver a ver a su familia, a su padre. Pregunta más adelante, ¿y mi padre y su padre viven? ¿Cómo está? Si vemos el 45:1 comienza, no podía ya José contenerse delante de todos lo que estaba al lado suyo. Ya no podía contenerse y clamó, haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Al dar la revelación, José a sus hermanos, corrió a todos. Solamente quedaron sus hermanos y él. Después del discurso de Judá, José ya no pudo contener su emoción. Entonces ordenó a todos, excepto sus hermanos, que salieran de la habitación y lloró incontrolablemente. Yo soy José. Se reveló ante ellos y le dijo, yo soy José. Declaró a sus hermanos, vive aún mi padre. En el versículo 3, y dijo José a sus hermanos, yo soy José, vive aún mi padre. Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. ¿Qué cree que pasó por la mente de sus hermanos? Aquí José se va a vengar de nosotros. Aquí José es la autoridad. Aquí José va a tomar venganza sobre nuestras vidas. Pero tenían que entender, cuando está Dios en el corazón del hombre, las cosas son diferentes. Cuando está Dios en el corazón del hombre, las cosas son diferentes. Ya no guardamos el rencor, ya no guardamos el odio, ya no guardamos el coraje que teníamos antes sin conocer a Cristo. La Biblia dice que no se ponga el sol sobre nuestro enojo, que no se oscurezca, que no pase, porque si te duermes enojado y te mueres, ¿a dónde vas a ir?
¿A dónde? No, ¿por qué no contestan? Si uno se muere corajudo, ¿a dónde vamos a despertar? Hay que tener cuidado. Claramente la palabra es verdad. La palabra no miente. La palabra es vida. Y vida en abundancia. Los hermanos se encontraban en tal desconcierto que tuvieron que mirarlo de cerca antes de creer. Cuando José se revela a sus hermanos, lo pescó de sorpresa y tuvieron que estar cerquita para reconocerlo. José mencionó que lo habían vendido como esclavo, pero luego dice: no, os pese de haberme vendido acá. El versículo 5 que dice: ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. ¿Quién le revela a José esto, hermanos? ¿Quién le hace sentir a José esto? No se sientan mal de haberme vendido. Dios lo puso en el corazón de ustedes para salvar su vida el día de hoy. Ay, no, hermano, no sé por qué estoy pasando por esto. Nosotros luego andamos buscando motivos, razones. ¿Por qué estoy pasando por esta situación? No pregunte, dele gloria a Dios. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Yo me gozo en la debilidad, yo me gozo en el problema, yo me gozo en la tribulación, yo me gozo en la angustia, en la enfermedad, en todo, porque cuando soy débil, soy fuerte. No nos quejemos en el momento que estamos viviendo. Dele gloria a Dios para que Dios se manifieste. ¿Qué hizo José? No se preocupen. Que le dice: ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en la cual ni habrá arada ni siega. Apenas iban 2 años, faltaban 5. Y ya los hermanos de José ya andaban buscando qué de comer porque ya no había. El perdón de José es asombroso, había sido perjudicado de una manera tan cruel, separado de su padre, separado de su madre, que tanto lo amaban. Después de muchos años tenía la oportunidad de vengarse de sus hermanos, pero José era un hombre piadoso que escuchaba a Dios y confiaba en Dios. Esto es la diferencia. Cuando usted y yo conocemos a Dios, no actuamos como el de allá. El de allá dice: el que me la hace, me la paga. El de afuera sí piensa: el que me hace el mal me la va a pagar, me voy a vengar. Esto es lo que dice el de afuera. Pero el que teme y ama a Dios, ¿qué debe de hacer? Dice: José tenía la oportunidad de vengarse, pero José era un hombre piadoso que escuchaba a Dios y confiaba en Dios, veía la mano de Dios en todo lo que había sucedido. Miraba la mano de Dios en todo lo que le había sucedido. Ahora él podría preservar la vida de sus hermanos, de su padre. Esto concluiría la vida de extraños, egipcios y otros, así como la vida de su familia. Dios había usado esta terrible situación y las acciones injustas de los hermanos para preservar al pueblo del pacto y el Mesías que le traería al mundo a través de ellos. A través de ellos. ¿De dónde viene Jesús? De este pueblo, el cual fue esclavo por 400 años en Egipto.
hasta que se cansaron, porque el faraón murió, José también. Se acabó aquellos que conocían al pueblo de Israel, que conocían a José, murieron. Y llegaron líderes otros y los miraban como esclavos y los ponían a trabajar doble, más y más, hasta que el pueblo clamó a Dios y entonces Dios lo libertó. Cuando el pueblo clamó, escúcheme, el pueblo clamó a Dios y Dios escuchó, dice, el clamor del pueblo. Nosotros no queremos clamar a Dios. Estamos viviendo tiempos difíciles, estamos viviendo en problemas y no buscamos a Dios. Es el momento de decirle: Dios, aquí estoy, esta es mi situación, ven tú a ser glorificado, ven tú a bendecir mi vida, ven tú a cambiarlo todo, ven tú, Señor. Que sea Dios y que no sea nosotros. Aquí Dios había tocado el corazón de José y claramente les había dicho: no se entristezcáis por haberme vendido a Egipto. Fue un plan de Dios, fue un propósito de Dios. Esto es lo que usted y yo tenemos que ver a veces en las situaciones que estamos pasando. A veces me dirá usted: pero hermano, no sabe la carga que yo tengo. La Biblia dice que Dios no me va a dar más de lo que no puedo sobrellevar. Juntamente con la prueba, Él me da una salida. Estoy pasando, sí, por tiempo difícil, pero Dios nos dice que nos va a dar una salida. Él es el que nos fortalece. Él es el que nos da la fuerza para seguir adelante. En medio de todo, Dios viene a fortalecer nuestra vida. 45:9 dice claramente: daos prisa. Le dice José: daos prisa, id a mi padre y decirle: así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas. Habitarás en la tierra de Gosén, estarás cerca de mí, tú y tus hijos, y los hijos de tus hijos, tus ganados, tus vacas y todo lo que tienes. Y ahí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no perezcas de pobreza, tú y tu casa, y todo lo que tienes. He aquí vuestros ojos ven, y los ojos mis hermanos, mi hermano Benjamín, que en mi boca os habla. Haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto, y todo lo que habéis visto, y daos prisa, y traed a mi padre acá. Esto es, hermanos, lo que Dios quiere hacer con nosotros. Dios quiere que veamos lo que Dios tiene para nuestras vidas más adelante. En el versículo 9 al 15, José les dijo a sus hermanos regresar a Canaán para buscar a toda su familia y todas sus posesiones. Luego debían regresar a Egipto, donde José podría cuidar de ellos durante 5 años que quedaban todavía de hambre. Había 5 años todavía de hambre. Y Dios usa a José para salvar a esta familia. Yo les digo una cosa. Si usted puede ver, hermanos, desde el principio, cuando Dios llama a Abraham y a Sarai salir de su tierra de la tierra de Aram, para que vayan para Egipto, salen sin familia. Cuando Dios dice que de él haría una nación grande, hay problemas para que haya familia. Después, hermanos, la familia ya está construida. Jacob ya tiene 11 hermanos, 11 hijos, perdón. Pero sin embargo, van a morir de hambre. De la descendencia donde van a ser Jesús, van a morir de hambre. Usa a sus propios hermanos a vender a José para preservar la vida del pueblo santo. No fue fácil, fue difícil, pero sin embargo, a veces nuestra vida no es fácil, es difícil, pero hay que pelear,
hay que batallar, hay que seguir adelante, porque Dios nos ha preparado con un propósito. Dios tiene una preparación para usted, para mí, para bendecir a alguien más, para enseñarle a alguien más, para ser ejemplo a alguien más. A veces usted no entiende la situación que está viviendo, pero alguien está aprendiendo de usted, si usted vive una vida conforme la voluntad de Dios. Alguien va a aprender de lo que usted está experimentando. Por eso dice, usted me dice, ¿por qué estoy pasando por esto o esta situación? No se preocupe. Usted está edificando a alguien. Usted no se queje. Solamente diré, gloria a Jehová. Gloria a Dios. Es duro. Es cansado a veces. Es pesada la carga. Pero usted no se queje. Simplemente dígale, gloria al Señor. Dame la fuerza. Dame la fortaleza para seguir adelante. Esto es lo que tiene que decirle a Dios. Ayúdame. Dame la fuerza para seguir adelante. José se centró especialmente en su padre, el versículo 12 al 15. He aquí vuestros ojos ven, y los ojos de mi hermano Benjamín en mi boca os habla. Haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto, y todo lo que habéis visto, y daos prisa, y traer a mi padre a casa. Benjamín podría dar fe de la veracidad de sus palabras. José quería ver a su padre lo antes posible. Lloraron y se abrazaron. Las heridas del pasado fueron sanadas. Esto es, hermanos, lo que hace falta: curar las heridas del pasado. Mientras las heridas del pasado están abiertas, nos siguen lastimando y nos siguen hiriendo. Hay que perdonar las heridas del pasado. Ahora dice, podían hablar con libertad, con ternura, ternura de hermanos a hermanos. Estaban como familia, más unidos en este momento que nunca antes. José, que había sido objeto de su desprecio, ahora preservaría la línea familiar. No había cedido a ninguna tentación de venganza, sino que mantuvo su corazón puro y estrecha su relación con Dios. Este momento nos permite ver el profundo deseo, devoción de José por Dios. A pesar de todo, la promesa de Dios permanecía intacta. La promesa de Dios permanecía intacta. Habitarás en la tierra de Gosén, le dijo a su pueblo, a sus hermanos. Vivirás en la tierra de Gosén, para estar yo al tanto de ustedes y ayudarlos para perseverar su vida. Esto es lo que hace tener una relación con Dios. Viene a vencer el amor sobre todo mal. ¿Qué dice? El amor todo lo soporta, todo lo cree. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Espada, cuchillo, hambre, desnudez. Nada me podrá separar del amor de Dios. A veces sí me da tristeza, hermanos, de cómo personas sirviendo a Dios se alejan de Él. No podemos apartarnos. Sabemos que es un Dios verdadero, un amor verdadero, hermano, con que nos ha amado. Antes de que naciésemos ya nos conocía. Antes que nos formase del vientre de madre ya nos conocía. Antes de la fundación del mundo ya nos amaba. Esta es la grandeza de este Dios que estamos sirviendo. Todavía no nacíamos y Él ya nos amaba. ¿Hasta dónde viene ese grande amor hacia nosotros? ¿Y qué pasa? Nosotros somos malagradecidos. No agradecemos realmente lo que Él nos da. Usted y yo ahorita podemos respirar sin ningún aparato. Podemos caminar. Podemos comer. Podemos movernos. Es una bendición de este Dios maravilloso que estamos sirviendo.
Sí, habrá dolorcitos por ahí, pero pues a veces los golpes de la vida, hermanos. Cuando estamos jóvenes, no nos duele nada, no nos importa nada, le damos y no nos atendemos. Pero pasan los días, llegan los años, como dice el predicador. Entonces comienzan las quejas, los dolores, la cuenca, como dice Ecclesiastes. Comienzan las situaciones, pero cuando estamos jóvenes no queremos hacer nada, no nos duele nada, no sentimos nada y estamos felices. Pero sin embargo van a llegar los años y los golpes que te diste de joven van a resentir cuando estemos viejos. Aunque bueno, yo todavía estoy joven, no resiento nada. Hay cosas que quiero sacarlos, hermanos, porque los miro muy serios. José, hermanos, que había sido objeto de su desprecio, ahora preservaría la línea familiar. Era el despreciado, el que se creía mucho, el tal vez pensaban el arrogante, el que su padre le dio aquella capa de colores, que sentías, los hermanos le empezaban a tener envidia, y todo esto fue para un trato, hermano, simplemente para permaneciera la familia, donde vendría la descendencia de Jesús. 45:16 dice: y se oyó la noticia en la casa de Faraón, diciendo: los hermanos de José han venido. Y esto agradó a los ojos de Faraón y de sus siervos, y dijeron a Faraón a José: di a tus hermanos, haced esto, cargad vuestras bestias, id y volved a la tierra de Canaán, y tomad a vuestro padre y a vuestras familias, y venid a mí, porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto, y comeréis de la abundancia de la tierra. ¿Qué hizo? El faraón y los siervos pidieron que se vinieran. José ya lo había pedido también, pero simplemente el pueblo, agradecido con José, pidieron que volviera el pueblo hacia Egipto para perseverar su vida. La historia de José podría describirse mejor por la palabra providencia. Los propósitos de Dios se cumplen mediante o incluso a pesar de las acciones humanas. El propósito de Dios se cumple, no importa sus acciones y las mías. No importa lo que usted haga, lo que yo haga, Dios va a cumplir su propósito. Es lo que me enseña en esta mañana. Los propósitos de Dios se cumplen mediante o incluso a pesar de las acciones humanas. Nos guste o no nos guste, Dios va a cumplir su propósito. Ayer empezó la guerra entre palestinos e Israel. Empezó la guerra. Por eso dice, cuando empieza a brotar la higuera, abramos nuestros ojos. La higuera es Israel. ¿Qué está sucediendo? Esta guerra, recuerde, siempre han querido destruir a Israel, siempre han tratado de destruir al pueblo de Israel. Alerta, alerta, hermanos. Vamos a ver qué es lo que está aconteciendo ahorita. La iglesia, abra los ojos. La iglesia, despierte. Abremos nuestros ojos y miremos los acontecimientos. Cuando Faraón escuchó que los hermanos de José habían llegado a Egipto, invitó a la familia a sobrellevar la hambruna en Egipto. Vénganse a Egipto, aquí les ayudaremos. Dios preservó su plan a través del favor de un faraón pagano. Escuche. ¿A quién vino a usar? A un hombre pagano, a un hombre que no temía ni conocía a Dios. Simplemente por José
que podía ver que el Dios de José era un Dios grande y poderoso. Él mismo le dice, dile que traigan, que se vengan. Dios vino a usar a un hombre, a un rey pagano, para salvar la vida del pueblo de Dios. José los invitó a venir a Gosén para poder estar cerca de ellos. Pero Faraón añadió que debían venir para que pudieran comer de la abundancia de la tierra. Lo mejor de Egipto sería para ellos. Lo mejor. Les hace ver, lo mejor de Egipto sería para ellos. ¿Y a quién viene a usar? A un hombre que no conoce de Dios. Pues le digo, el plan de Dios se va a cumplir. Si usted no quiere, Dios va a usar a alguien de afuera. Si usted no quiere cooperar, va a cooperar de afuera, a seguir hablando la palabra de Dios. Alguien va a usar Dios para que se cumpla su propósito. Pues le digo, hermanos, si usted que yo conocemos a Dios, no nos dejamos usar por Él, Dios va a usar a alguien más. Que dice, si nosotros no hablamos, las piedras hablarán. ¿No dice la palabra así? Que si usted y yo no hablamos, las piedras van a hablar. Hoy las iglesias no están hablando de los últimos tiempos que están por venir. Pero sin embargo, la televisión, los hombres, estamos viviendo tiempos apocalípticos. Están viendo plagas. Están viendo cosas, hermanos, que estaban escritas, hermanos, y están por venir. Pero sin embargo, el pueblo no quiere despertar. El pueblo no quiere vivir realmente. Si buscaras mi reino, si buscaras mi rostro, sobre cual mi nombre es invocado, y orares y buscares mi rostro, dice, yo iré de los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Pero el pueblo se tiene que humillar. Y el pueblo no tiene tiempo, está ocupado en otras cosas y no quiere buscar de Dios. José les dio carros, provisiones para el viaje, así como ropa nueva. Una fina prenda de vestir había causado animosidad cuando José fue traicionado. Ahora las vestiduras finas se convertirían en parte de su reconciliación. José les dio obsequios adicionales a Benjamín, que representaba este papel especial. Los hermanos ya no se desanimaban por agravios personales. Recuerda, la gran túnica que Jacob le dio a José, hubo agravios entre ellos. Ahora José le regala un vestido nuevo a Benjamín, pero sin embargo sus hermanos no se entristecieron y no hubo una envidia de antes, porque el corazón de ellos había cambiado. José les dio instrucciones: no riñan por el camino, para no discutan lo que hemos vivido o experimentado en este momento. La mayoría de los eruditos ven esto como una instrucción de no disputar unos con otros sobre el pasado. ¿Qué dice Dios? Que Él perdona nuestros pecados y los sepulta en lo profundo de la mar. Él se olvida. ¿Quién los trae a la luz? Nosotros. Ay, me acuerdo de aquellos años. ¿Para qué te acuerdas? Son maldades, pecados, inmundicias. Me acuerdo cuando vivía. ¿Para qué te acuerdas? Dios se ha perdonado, se ha olvidado de esa vida pasada. Cuenta los acontecimientos que Dios ha hecho contigo cuando le conociste. El perdón juega un papel muy importante en la preservación de la unidad
y el efecto dentro de las familias. Escúcheme, el perdón juega un papel muy importante en la preservación de la unidad y el efecto dentro de la familia. Debemos dejar atrás las heridas del pasado y confiar en que Dios nos ayudará. La mayoría no tiene mucho orgullo y no quiere perdonar. ¿Qué le dijo el apóstol a Cristo? ¿Cuántas veces perdonaré yo a mi hermano? ¿7 veces? No, 70 veces 7 perdonarás a tu hermano. En otras palabras, cada vez que te ofenda, tienes que perdonar. Tenemos que aprender a perdonar, hermanos. El perdón es lo que hace que la familia esté unida. No guarde rencores, hermanos. No guarde reproches, porque el que guarda rencores y reproches se destruye a sí mismo. Vienen enfermedades. El enojo con tu ser querido, con tu hermano, con tu hermana, con tu padre, con tu madre. El coraje, la ira. Esto te viene a carcomer, te viene a hacer daño a ti mismo. Tenemos que sacar todo coraje, toda ira de nuestros corazones. Ahí con tu hermano, con tu hermana, con tu papá, con tu mamá, con tu abuelo, con tu abuela. Sácalo. Perdona. Olvídate. Es lo que nos enseña. Debemos dejar atrás las heridas del pasado y confiar en que Dios nos ayudará a seguir adelante. Olvídese lo que viviste 10, 15 años atrás. Vive una vida feliz ahorita. Gózate, deleítate con lo que estás viviendo y experimentando. Olvídate del pasado y vive una vida en el Señor ahora. Es lo que Dios nos está enseñando en esta mañana. Aprende a perdonar, así como lo hizo José. Perdonó a sus hermanos. ¿Y que le dijo? No se entristezcáis porque me vendieron. No se entristezcáis por lo que hicieron. Es un plan de Dios. Yo le digo una cosa. A veces ustedes, la situación que están viviendo, experimentando, y le digo una cosa. Todo lo que vivieron en el pasado es un plan de Dios para vivir hoy como estás viviendo. Perdona. Olvida lo que viviste ayer, antier, el mes pasado o hace 5 o 10 años. Y busca a Dios. Él sana todas tus heridas. Él perdona todos tus defectos que están ahí. Y Él te limpia. Pero busca a Dios. Y olvídate para que no vengan cosas peores a nuestra vida. El 45, hermanos, 25 dice, y terminamos con esta porción. 45, 25 dice, y subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán, a Jacob su padre, y le dieron las nuevas diciendo, José vive aún, y él es señor de toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió porque no lo creía. Y ellos le contaron todas las palabras de José, que él les había hablado, y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlos, su espíritu revivió. Entonces dijo Israel, basta, José mi hijo vive todavía, iré y le veré antes que yo muera. Esto es las palabras de Jacob. El regreso de Jacob en Génesis 4:25 contrasta marcadamente con las 2 últimas veces que las escrituras registran en lo que los hijos regresan. En el pasado estaban fuera de escenas de dolor, de luto para Jacob. Pero ahora podía exclamar, José mi hijo vive todavía, iré y le veré antes de que yo muera. Recuerden, Jacob lloró mucho por José, sufrió, amaba mucho a José.
Y ese es el coraje de sus hermanos. Pero sin embargo, después de todo esto, dice, mi hijo vive todavía. Iré y le veré antes de que yo muera. No solo estaba vivo, sino que había prosperado más allá de toda imaginación. Jacob solo se convenció cuando vio los carros de Faraón que le envió José. Esta es la familia de la promesa de Dios. Los había preservado por su mano. A pesar de tanto desafío, a pesar de tanto problema, nada podría y nada puede frustrar el plan de Dios. Esto téngalo por seguro. Nadie puede destruir el plan de Dios que tiene para su vida y la mía. Vendrán situaciones difíciles, vendrán problemas, escaseces, situaciones, pero sin embargo nadie podrá destruir el plan de Dios. Nadie puede frustrar el plan de Dios que tiene para nuestras vidas. Aunque vengan situaciones, hermanos, difíciles, tratar de romper, de desbaratar, de insultar, de hacer sentirte mal, nadie podrá destruir lo que Dios tiene preparado. Tenga en mente y póngase en las manos de Dios, hermanos, que no seamos piedra de tropiezo para nadie, que no seamos un estorbo para nadie, para llegar y cumplir el propósito para cual Dios nos ha llamado. Dios te llamó a ti y Dios nos llamó a mí para un propósito, y ese propósito se va a cumplir. Dios lo ha trazado, Dios lo ha puesto de esta manera, batallando, sufriendo, pero sin embargo va a llegar al cumplimiento. Nadie puede frustrar el plan de Dios. Vendrán, se levantarán ríos, pero no te ahogarán. Se levantarán tempestades, pero no te destruirán. Porque Jehová está conmigo como poderoso gigante. Es lo que dice el profeta. Nadie te puede hacer frente, ponerte a pelear con Dios. Porque si peleas con Dios, la tienes perdida. Nadie puede estar en contra de la voluntad de Dios. Termino con esto. ¿Qué nos dice Dios? Nada puede interponerse en el camino del plan de Dios. Aun cuando hemos fracasado en el plan que Dios tiene para nosotros, Él todavía está obrando en nosotros y en el mundo. Nada puede interponerse en el camino del plan de Dios, aun cuando hemos fracasado en el plan que Dios tiene para nosotros. Él todavía está obrando en nosotros y en el mundo. Él va a seguir haciendo su obra, hermanos. Él no se cansa. Él va a cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Batallamos, sufrimos, pero sin embargo, Dios va a cumplir su propósito. Y es necesario que busquemos la guianza de Dios y llegar al cumplimiento de su palabra. Medite, reaccione, pero así como José perdonó a sus hermanos, hay que aprender a perdonar nosotros también. Todo es para cumplir el propósito de nuestro Dios. Póngase de pie conmigo en esta mañana y demos gracias a nuestro Dios. Bendito Dios. En este momento, Padre, venimos delante de tu presencia. Yo vengo buscándote a ti, Señor. Que tú pongas en el corazón de nosotros, Señor, el deseo de perdonar, el deseo de amar, el deseo de servirte, el deseo de seguir adelante a pesar de lo que nos ha estorbado.
Ven a quitar lo que estorba, todo impedimento, Padre, que está impidiendo que realmente realicemos el plan divino tuyo. Ayúdanos, Dios. Tú que lo sabes todo, tú que lo entiendes todo, Padre. Ayúdanos a seguir adelante, Señor, buscando la guianza tuya, y podamos seguir adelante proclamándote como el único Dios verdadero. Aunque somos pocos, pero con tu poder somos más que vencedores. Aunque somos pocos, Señor, pero por tu gracia y tu amor seguimos adelante. Ayúdanos, Dios, y que usted pueda hacer obra grande, Señor, en nuestra vida, para testimonio de aquel que nos rodea. Padre, en este momento yo te doy gracias por este pueblo que estuvo en esta mañana. Yo te pido por su vida, su familia, su hogar, que haya una reconciliación en ellos. Toda persona que tengamos un familiar triste, enojado, rebelado, apartado de la familia, que venga y se reconcilie en el nombre de Jesús. Aquel que me escucha allá en su hogar, envío también la palabra de reconciliación sobre sus familias, familias destruidas, que se vuelvan a unir en el nombre de Jesús. Así como se reunió la familia de José, se vengan a reunir las familias que están por años divididas, separadas, derrotadas. Te pido, Dios, que vengas tú a unirlas, porque tú tienes el poder para hacerlo. En el nombre poderoso de Jesús. Para ti no hay distancias y para ti no hay imposibles. Une las familias, que se unan hoy más que nunca, para honra y gloria tuya. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gloria al Señor.